De niño quería ser y hacer muchas cosas. A los 6 años le pregunté a mi mamá y a mis tías, ¿quiénes estudian a los animales? Y su respuesta fue, los zoólogos. Me gustaban mucho los animales, así que era obvio que quería dedicarme a algo que tuviera que ver con ellos. Con el paso del tiempo conocí otras cosas, me llamaron la atención otras profesiones, otras ocupaciones. En algún momento quise ser psicólogo, también pensé en ser jugador de fútbol americano, ingeniero en aeronáutica, inventor, físico. Y finalmente, para cuando estaba por entrar a la preparatoria, la opción que había elegido para estudiar después, que era algo ya más aterrizado y más viable, era ingeniería en electrónica. Pero en eso conocí Street Fighter 2 y todo cambió. Decidí que quería hacer videojuegos, pero ¿cómo? ¿Por dónde empiezo? ¿A quién le pregunto? ¿Qué debería estudiar? Porque necesitaba estudiar alguna carrera, ¿no? Honestamente, en ese entonces yo no conocía a nadie que hiciera videojuegos o supiera algo al respecto. Es más, ¿acaso hacían videojuegos en México? Bueno, la verdad yo no lo sabía, sí había gente que estaba trabajando en eso, pero para mí era algo completamente desconocido. Como yo lo veía en ese entonces era algo muy lejano, muy distante, algo que se hacía en otros países como Estados Unidos, como Japón, pero no en México. Y entonces, ¿cómo le voy a hacer? O sea, ¿dónde puedo consultar o averiguar algo al respecto? Y además, ¿qué va a pasar después? ¿Me voy a tener que ir a trabajar a Japón o a Estados Unidos o algún otro país? Porque aquí en México, hasta donde yo sabía, no había ofertas de trabajo para desarrollar juegos, ¿no? Siendo honesto, aunque estas preguntas eran muy importantes para mí, tampoco me apresuré demasiado para intentar responderlas en ese momento. Y es que mi idea general era pues que debía seguir estudiando. Es decir, ya cursé la primaria, ya cursé la secundaria, sigue la preparatoria, después sigue estudiar una carrera, ya sea licenciatura, ingeniería, lo que sea, y ahora sí, saliendo de allí, pues podré buscar un trabajo y dedicarme a lo que yo quiero. Así es como yo lo entendía. Digamos que es una forma muy sencilla, muy simplista, muy ordinaria de ver las cosas, pero es lo que yo entendía en ese momento. Entonces, a mí no me importaba demasiado como meterme a los detalles, sino simplemente era cuál carrera debo elegir. Para mí era la pregunta más importante, pero no veía mucho más allá de eso. Sin embargo, justo durante esos 3 años que duró la preparatoria me fui topando con varias cosas que me fueron dando como más luz y me ayudaron a dirigirme un poquito más hacia donde yo quería. Pasaron un puñado de cosas que fueron acercándome al desarrollo de videojuegos de manera directa o indirecta, y el primero de ellos fue mi acercamiento con la computación. Ese mismo verano que conocí Street Fighter 2, en una plática, mi papá mencionó algo que me tomó por sorpresa. Comentó que ya iba a ser mi cumpleaños y luego me preguntó sobre qué iba a querer de regalo, y él mismo sugirió que fuera una computadora. Y para hacer videojuegos se necesitan computadoras, ¿cierto? La verdad es que no sabía cómo interpretar lo que dijo mi papá porque en primer lugar, él nunca ha sido de darnos regalos de cumpleaños, y en segundo lugar, porque una computadora era algo bastante costoso. No recuerdo bien qué respondí en ese momento, pero seguramente fue algo como, ok, sí, no estaría mal. O sea, una respuesta que puede sonar bastante tibia o apática, pero que más bien era una respuesta un tanto incrédula, porque no sabía si lo estaba diciendo jugando, o si lo estaba diciendo realmente en serio, porque sonaba demasiado bueno para ser verdad. En retrospectiva, creo que simplemente él ya había tomado la decisión de comprar una computadora para la casa y mi cumpleaños sonaba como un pretexto muy bueno para ello. Al igual que con las consolas de videojuegos, durante la década de los 80 las computadoras aún no eran comunes en México, o al menos no lo eran en mi contexto. En aquellos años, muy pocas personas tenían acceso a una computadora, ya que eran herramientas de trabajo costosas que se utilizaban o requerían solamente para ciertos tipos de trabajo, y además requerían capacitación y entrenamiento previos que no cualquier persona tenía. Por lo tanto, en esos años tener una computadora en la casa era muy poco común y no se consideraba necesario. De hecho, se puede decir que para muchos de mi generación, nuestro primer contacto con una computadora fueron precisamente los videojuegos, ya que, en esencia, los videojuegos son eso, computadoras, aunque diseñados para un uso muy particular. No recuerdo cuándo vi por primera vez una computadora en vivo, pero hablando de mi primer contacto directo con una computadora personal fue en el año 1989, al entrar a segundo de secundaria. Resulta que en la escuela en la que yo estudiaba crearon un aula para dar clases de computación, pero debido a que no había muchas computadoras, esas clases solamente las podían tomar algunos estudiantes seleccionados, aquellos que tuvieran los mejores promedios y que no tuvieran problemas de disciplina. Por fortuna, yo estaba en esa lista. La verdad es que desconozco los detalles técnicos de esas computadoras. Creo que eran marca IBM y es probable que tuvieran un procesador 286, aunque posiblemente sea uno inferior, pero la verdad es que no lo sabía, nunca lo supe en ese momento. De lo que sí estoy seguro es que tenían un monitor monocromático, y algo que me llamó mucho la atención es que tenían una unidad externa de cassette, la cual servía para cargar tanto el sistema operativo como los demás programas.
En ese entonces yo no entendía muy bien cómo un programa podía grabarse y leerse desde un cassette de música, y era raro porque teníamos que rebobinarlo si queríamos utilizarlo nuevamente. Solamente me tocó ir a unas cuantas clases de computación porque unas semanas después, por cuestiones del trabajo de mi papá, nos mudaríamos temporalmente a Michoacán, así que ni siquiera recuerdo muy bien qué alcancé a ver en esas clases. Recuerdo que conocí lo que era un sistema operativo y que era necesario cargarlo antes de poder hacer cualquier otra cosa, y tengo recuerdos vagos de que utilizamos un programa para dibujar y creo que hicimos una tortuga, algo así, pero más allá de eso no recuerdo nada más en específico. Después de esa experiencia, nunca más me tocó volver a usar una computadora que tuviera una unidad de cassettes. Lo que sí vale la pena mencionar es que el que hubiera una clase de computación, aunque fuera limitada, ya indicaba un cambio importante en cuanto al acceso y popularidad de las computadoras, y era un presagio de lo que pasaría en los años siguientes. Se suponía que solo estaríamos un par de meses en Michoacán y luego regresaremos a Durango, pero ese fue el año en el que mi familia regresó a Durango y yo me quedé con mi abuela materna y mis tíos el resto del año escolar. Posteriormente, cuando regresé a Durango, conocí el Atari 7800 y entré a tercero de secundaria, pero no regresé a la escuela en la que tomaba clases de computación, sino que mi mamá decidió que era mejor que entrara a otra escuela diferente porque quedaba más cerca de la casa. En esa secundaria no había computadoras, no había clases de computación, pero también he de decir que ahí fue donde conocí a mi amigo Jorge, así es que bueno, una cosa por otra valió la pena, y era algo que me pasaba con frecuencia, tener que mudarnos, tener que entrar a otra escuela nueva. Extrañé la escuela anterior, pero encontrar amigos nuevos o hacer amigos nuevos en la escuela en la que llegaba. No sé si fue a finales de 1990 o ya a principios del 91 cuando a la secundaria fueron a ofrecernos cursos de computación de una escuela particular, y supuestamente por ser alumnos de esa secundaria tendríamos un descuento especial, lo cual, como mencioné anteriormente, evidenciaba que la computación ya comenzaba a formar parte de la vida cotidiana de más personas, y escuelas de este tipo que ofrecían carreras técnicas de capturista de datos o programador analista comenzaron a surgir por todos lados. Lo comenté en mi casa y, para no hacer el cuento largo, terminé entrando a estudiar para programador analista. Iba por las tardes al centro de la ciudad y las clases duraban un par de horas hasta donde recuerdo. Las computadoras que tenían en esa escuela seguían teniendo monitor monocromático, pero seguramente eran mejores que las que estaban en la secundaria en la que tomé clases de computación. Estas no tenían unidades lectoras de cassette, sino que ya utilizábamos disquetes de 5 y cuarto pulgadas, estos a los que les llamaban floppies, que eran como flexibles. Al inicio me compré un disquete, luego dos, y luego ya tenía mi caja completa de disquetes 3M que cargaba para todos lados. También había un par de computadoras con monitor a color, pero esas no las utilizábamos. Nos decían que después las íbamos a utilizar, pero como eran solamente unas cuantas, no alcanzaban para todos. En esa escuela de computación aprendí a utilizar de manera más completa sistema operativo MS-2, conocí mi primer procesador de textos llamado WordStar y también un programa llamado Banner para hacer, banners, de esos que se imprimían en hojas de papel continuo del que tenía perforaciones a los lados para que la impresora pudiera sujetar las hojas. También conocí un poco de Lotus y otras herramientas y tuve mi primera aproximación a la programación aprendiendo GW Basic, que todavía utilizaba números de línea. También algo que aprendí en esa escuela y que me ha servido mucho hasta el día de hoy es a hacer diagramas de flujo. De hecho, usábamos un programa en particular para hacerlos que se llamaba simplemente Flowcharts. Se suponía que el curso completo de programador analista duraba año y medio, pero de nuevo llegó el asunto de las mudanzas. Yo tenía la intención de cursar la preparatoria en Michoacán, así que terminando la secundaria prácticamente abandoné también la escuela de computación, aunque solo llevaba aproximadamente medio año del curso. Me gustaba lo que estaba aprendiendo, pero todavía no le daba demasiada importancia a la computación, y entonces viajé a Michoacán, donde días después conocería a Street Fighter 2. Al final, no estudié la preparatoria en Michoacán, sino que regresé a Durango, donde entré al colegio de bachilleres, pero ya no regresé a la escuela de computación, y tiempo después mi papá compró la computadora que se suponía era el regalo de mi cumpleaños. En realidad, yo la consideraba como la computadora de la casa, aunque es verdad que yo era quien más la utilizaba. Recuerdo que antes de comprarla fuimos a varias tiendas de computadoras a consultar modelos y precios. Al igual que las escuelas de computación, comenzaron a aparecer tiendas de computadoras por todos lados. Supongo que los precios se volvieron suficientemente accesibles como para apuntar a un mercado más amplio y, ahora sí, ofrecer computadoras para tener en la casa, no solo en el trabajo. Muchas de estas tiendas eran un tanto improvisadas, no estaban en locales comerciales, sino estaban en casas pequeñas o departamentos. De hecho, recuerdo una que estaba en una cochera, posiblemente en la cochera de la casa del dueño de la tienda. Yo quería una computadora que sirviera para hacer videojuegos, pero no tenía idea de lo que necesitaba.
Lo único que recordaba eran cosas como que el NES era de 8 bits y el SNES era de 16 bits, por lo tanto suponía que necesitaba una computadora compatible con 16 bits si quería hacer algo como Street Fighter 2. Incluso recuerdo que llegué a preguntar al respecto en alguna tienda, pero la persona que nos atendió tampoco sabía nada del tema y pues como que me tiró a loco, ¿no? Al final, la computadora elegida fue una AcerMate 386SX de 25 MHz con monitor a color, unidad lectora de disquete de 5,25 pulgadas, pero también unidad para disquetes de 13,5 pulgadas, los que tenían ya carcasa rígida. Además, ya no era necesario poner un cassette o un disquete para que arrancara cada vez que se encendía la máquina, porque tenía una cosa llamada disco duro, el cual tenía una capacidad de 80 megabytes, que era una locura en ese entonces, ya que era el equivalente a unos 50 disquetes, que era lo que estábamos acostumbrados a utilizar. Ah, y ya no solamente utilizaba MS2, sino que traía instalada una cosa llamada Windows 3.1 que incluía programas para escribir, dibujar y varias cosas más. Hasta tenía un par de juegos sencillos para pasar el rato. Y obviamente para poder utilizar toda esta maravilla tecnológica necesitábamos un nuevo dispositivo, el mouse. Sí, porque aunque suene raro para los jóvenes y no lo crean, las computadoras que a mí me tocó utilizar antes de la que tuve en la casa no utilizaban mouse, sino que se controlaban únicamente con el teclado. El mouse en realidad fue una gran revolución porque nos permitía agilizar las cosas y trabajar con lo que ahora conocemos como interfaz gráfica de usuario. A estas alturas yo aún no estaba lejos de saber cómo hacer videojuegos, pero sin duda tener una computadora en la casa era un paso muy importante. Si mal no recuerdo, cuando mi papá compró la computadora, yo no conocía a nadie más que tuviera una computadora en su casa, pero eso fue cambiando gradualmente. Ya con una computadora completamente a mi alcance, retomé parte de lo que vi en la escuela de computación, pero sobre todo le dediqué mucho tiempo a escribir y también a aprender a dibujar en Paintbrush. También comencé a hacer algunas cosas en PowerPoint. Mucho de lo que hacía al principio era muy básico, pero con el tiempo logré cosas más interesantes. Durante la preparatoria la computadora fue una gran ayuda, de hecho para el segundo año tenía que elegir una capacitación que cursaría por los 2 años restantes, y entre las opciones ofrecidas por mi escuela estaba la capacitación en informática, la cual parecía la opción obvia. Sin embargo, en una de esas decisiones mías raras, decidí que mejor tomaría dibujo arquitectónico, ya que me gustaba mucho dibujar, pero ni en la secundaria ni en ningún otro lado había tomado clases formales de dibujo. Por otra parte, intentaría averiguar por mi cuenta qué es lo que veían los alumnos de informática para practicarlo en mi casa y de cierto modo intentar llevar las dos capacitaciones a la vez. La verdad es que no resultó exactamente como yo pensaba, pero tampoco estuvo del todo mal. Uno de los amigos que hice en el primer año de preparatoria, José Luis, había elegido informática como capacitación, así que tenía ese canal de información. Pero con el tiempo no solamente me llevaba con él, sino también empecé a convivir más con los compañeros de su salón e incluso a veces pasaba más tiempo con ellos que con los de dibujo. Por lo que platicábamos, me llegaron a decir que yo sabía más de computación que ellos porque a veces no veían gran cosa en la escuela. Y por un lado fue un tanto decepcionante, pero también he de confesar que tener una computadora en la casa era una gran ventaja que ellos no tenían, y eso facilitaba mucho las cosas para mí. Desde aquellos años, una parte considerable de mi vida la he pasado frente a un monitor, tanto por trabajo como por diversión. Por mucho tiempo ha sido mi herramienta principal, no solo de trabajo sino también de aprendizaje. Hola, ¿qué tal? Gracias por seguir aquí. Antes de concluir este video quería comentarles algunas cosas tanto sobre el formato como sobre el contenido. Sobre el formato a lo mejor sobra un poco decirlo, pero bueno, quería compartirlo. La verdad es que mi idea con estos videos era hacer algo que saliera rápido, que no me tomara demasiado tiempo ni demasiado esfuerzo. Al final, como se imaginarán, me tomó más tiempo y más trabajo del que yo pensé. Y el resultado, la verdad es que, bueno, es un poco peculiar, digamos, porque yo no soy editor, no es mi especialidad. Entonces mi intención era no clavarme demasiado en eso, no hacer algo demasiado elaborado, sino algo que saliera rápido, ¿no? Para pues tener el material rápidamente. Sin embargo, bueno, pues sí me ha costado trabajo, no ha quedado tan bien a lo mejor. Digo, ahora sí que ustedes serán los que puedan juzgarlo mejor. Pero bueno, mi edición es muy básica, digamos, podríamos dejarlo así. Entonces, pues quería comentarlo porque a fin de cuentas esa era la idea al principio. Nunca intenté hacer como un video súper elaborado, sino más que nada transmitir la información y espero que se esté logrando. Ese es mi objetivo principal. Por otra parte, hablando del contenido, seguramente ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué estoy hablando de todo esto? ¿Qué tiene de importante saber si yo conocí los videojuegos cuando tenía 5 años, si vivía en Oaxaca, si jugaba con mis amigos, si, no sé, si tuve tal computadora, todo ese tipo de cuestiones?
Bueno, a lo mejor puede parecer raro, esto tiene dos objetivos principales. El primero de ellos es la parte del registro histórico, es decir, dejar evidencia de esto que sucedió, de esto que ocurrió, ¿no? Para que quede un registro que alguien más que le interese pueda consultar. Ahora bien, en este sentido ustedes dirán, bueno, pero es que ya hay muchos sitios donde hay información sobre cuándo salió este juego, cuándo salió esta consola, qué precio tenía, dónde se distribuyó, igual con las computadoras, cuándo salió tal modelo y todo eso, ¿no? Pero yo lo que quería también registrar es precisamente mi experiencia personal, y no solamente porque sea la mía, sino en general porque creo que cada experiencia es diferente. Y aunque hay muchos sitios que registran como estos datos duros, la verdad es que no toda la gente compró la consola que haya salido, no sé, el NES en el día uno de su lanzamiento. Algunos la conocimos años después, la tuvimos mucho tiempo, a lo mejor la tenía un primo, íbamos a jugarla con un amigo, no sé. Entonces, todos esos detalles me parecen muy interesantes, muy importantes y muy ricos, porque no es como que el mercado cambió de un día para otro, de que no existe el NES, al siguiente día se lanza y ahora todo el mundo lo tiene, ¿no? Entonces, esos matices, ¿no? De cómo fue, a lo mejor, conocer esa tecnología en Estados Unidos es muy diferente a cómo fue aquí en México, cómo fue en la Ciudad de México, cómo fue en Durango, cómo fue en un pueblo. Entonces, también es un poco tratar de rescatar eso y también en ese sentido si alguien de los que está viendo esto nos quiere compartir un poco más de su experiencia, como ya lo hicieron en un video anterior, eso me parece muy valioso y muy importante. Entonces los invito a que lo hagan, ya sea en los comentarios de YouTube, si me quieren escribir o lo que sea. Por ahí también van a estar mis datos de contacto. Entonces, pues espero que tengamos esa información y esa retroalimentación. Ahora bien, la otra razón de por qué hablar de todo esto tiene que ver también con la razón por la cual existe este canal. El canal se llama Juegos, Diseño, Diseño de Juegos, porque mi intención es hablar principalmente de diseño de juegos, pero no dejar de lado la otra parte, ¿no? Tanto el diseño en general, temas de diseño como temas de juegos. Y en lo particular, bueno, creo yo que la razón por la cual uno es lo que es, o sea, tanto por qué elegí esta profesión, por qué trabajo de cierta manera, por qué me interesa hacer ciertas cosas, ¿no? Así como diseñador de juegos, a lo mejor a mí me interesa poder diseñar cierto tipo de juegos. Digo, a fin de cuentas también es una preferencia personal por qué llegué a donde estoy, todo eso pues tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Y una de ellas es este bagaje, estas circunstancias en las que nos desarrollamos, en las que crecimos. Y en mi caso, pues ya les he ido platicando al respecto. Entonces también al momento de llegar a la parte de diseño de juegos, que es algo que ya quiero llegar allí porque ya me tardé mucho. Entonces también me pareció muy importante hablar del trasfondo, es decir, por ejemplo, en mi caso, los juegos de pelea son muy importantes. ¿Por qué? Bueno, en particular, bueno, por ahí ya lo he mencionado, porque crecí con mi hermano, que nos llevamos 2 años de diferencia aproximadamente, y entonces convivíamos mucho. Y en el caso de los videojuegos, cuando los conocimos y cuando empezamos a aficionarnos a los videojuegos, el tener juegos que pudiéramos compartir y que pudiéramos jugar ambos, eso se volvió muy importante. Entonces, por ejemplo, los juegos de pelea es algo que podíamos compartir, pero teníamos que enfrentarnos entre nosotros. Entonces, también los juegos beat'em up, los juegos cooperativos, también eran algo muy importante. Igual también con los amigos que íbamos a jugar, convivíamos con ellos. En este caso, pues todavía no existía el online, todavía no había muchas cosas que existen hoy en día y por lo tanto la experiencia era diferente. Incluso pienso yo que si hubieran nacido unos años antes, unos años después, posiblemente los juegos de pelea no me hubieran influenciado tanto como lo hicieron porque justamente en estos años de adolescencia, cuando estaba a punto de entrar a la preparatoria, a punto de decidir qué quiero estudiar, qué quiero hacer con mi vida, fue cuando tuve el contacto con Street Fighter 2 y eso me marcó mucho. Entonces, fue un momento muy peculiar, entonces fue una coincidencia muy importante y que seguramente otras personas no experimentaron. Entonces también eso explica por qué tengo esta orientación como diseñador de juegos. De hecho, por ahí hay un test que encontré hace muchos años en internet y bueno, después ya cuando quise regresar a revisarlo ya no existía ese sitio donde estaba, entonces no sé si ese test desapareció por completo de internet. Si alguien conoce un test similar al que voy a mencionar, pues me dice, a lo mejor de casualidad es el que yo estoy buscando, pero era qué tipo de diseñador de juego eres o qué tipo de diseñador de juego serías si no eres diseñador de juego, ¿no? Pero justamente eran una serie de preguntas, las contestabas y te decía, ah, pues eres un tipo de diseñador tal, X, ¿no? Y además venía como referencia a algún diseñador famoso. Entonces, no sé, eres tal diseñador como Miyamoto o eres tal diseñador como Sid Meier. Y eso se me hacía muy interesante y se me hacía bastante preciso además porque como que me gustó mucho cómo lo categorizaron. Eran como 10 tipos de diseñadores, o no sé si un poquito menos, pero creo que eran bastante interesantes, ¿no? Entonces, hay diseñadores que están más orientados a contar historias, a tener personajes interesantes,
Pero hay otros que a lo mejor están más interesados en las mecánicas de juego, o en cierto tipo de juegos, o en la experiencia del jugador, no sé. Entonces me parecía muy relevante y justamente lo menciono porque en mi caso como que sí es muy evidente, ¿no? Y luego también sucede que hay ciertas tendencias como que luego me acuerdo que hace años recordaba como que a muchos diseñadores gráficos les gustaban los RPGs porque precisamente se prestaban mucho para tener como ilustraciones muy bonitas y ser muy vistosos. Y a mí en lo particular nunca he sido de RPGs. Entonces como que me salía de esa norma, ¿no? Pero digo, a fin de cuentas son tendencias, pero no es una obligación o una ley que tenga que ser así. Entonces, a fin de cuentas, como les digo, al hablar de diseño de juegos y sobre todo me voy a centrar en la parte de diseño de combate porque es algo que a mí me interesa muchísimo. De hecho, hace algunos meses me comentaban que si el canal era sobre juegos y narrativa, porque los primeros lives que hicimos fueron precisamente sobre ese tema. Y la verdad es que no, o sea, bueno, a lo mejor ahí dio esa impresión precisamente porque sí fueron como 3 lives seguidos que hablamos de eso, pero en realidad la idea era hablar en general de diseño de juegos, aunque la verdad es que sí me interesa más enfocarme en la parte de sistemas de combate. Pero pues no, dio la casualidad de que estaba ese tema ahí pendiente, lo abordamos y ya, pero dio esa impresión. Entonces digo, sí he tardado en estar publicando nuevo contenido. Digo, ahí sí la verdad es que no les garantizo nada. Voy a procurar hacerlo de manera regular. Pero pues la verdad es que de repente pues surgen otras actividades. Mi idea con este canal no es que monetice así una gran cantidad. La verdad no sé si vaya a monetizar. No es algo que sea mi prioridad, sino más mi prioridad es compartirles esta información, ¿no? Y también como dejar en algún soporte algunos conceptos sobre diseño de juego que me parece importante compartir y discutir. Entonces, básicamente esa es la idea de estos videos y espero que a ustedes les interese y que me sigan más adelante. Pero bueno, creo que ya me extendí bastante, así es que me despido por hoy y estamos en contacto. Esta historia continuará.